Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a platicar de uno de los contratos que en la práctica se realizan con mayor frecuencia. Es el contrato de arrendamiento. Hay arrendamiento cuando las dos partes se obligan recíprocamente. Una de las partes se obliga a conceder el uso y goce temporal de un bien y la otra se obliga a pagar por ese uso y goce un precio cierto. A los sujetos que intervienen en este acto jurídico se le llama arrendador y arrendatario. El arrendador es la persona que concede el uso y goce temporal de un bien y el arrendatario es la persona que se obliga a pagar un precio cierto, es decir, el pago de una renta. Si el arrendamiento es un contrato, entonces es un acuerdo de voluntades que va a transferir derechos y obligaciones. Vamos a continuar con la misma metodología que los videos anteriores. De acuerdo a esta definición, pues podemos establecer su clasificación. ¿Cuáles son las características que distinguen a este contrato de los demás contratos? Vamos a decir entonces que el contrato de arrendamiento es un contrato bilateral, ya que las partes se obligan recíprocamente. El arrendador se obliga a conceder el uso temporal de un bien y el arrendatario se obliga a pagar un precio cierto. El contrato de arrendamiento es un contrato principal porque existe por sí mismo y produce todos sus efectos jurídicos sin depender de ningún otro contrato. El contrato de arrendamiento es un contrato de ejecución continuada o de tracto sucesivo, es decir, que una de las partes va cumpliendo sus obligaciones de manera periódica. Generalmente el arrendatario va cumpliendo el pago de la renta de manera periódica, bien sea mensual, bimestral o anual, según sea el caso. Lo normal es que el pago de la renta sea de manera mensual. El contrato de arrendamiento es un contrato oneroso, en tanto que las partes obtienen provechos y gravámenes recíprocos. Los provechos para el arrendador, pues es obtener la renta, y los provechos para el arrendatario es usar de manera temporal un bien, ¿sí? El bien, materia u objeto del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un contrato formal, en tanto que la ley señala que debe otorgarse por escrito. Estas son entonces algunas de las características o criterios de clasificación del contrato de arrendamiento. Ahora vamos a comentar respecto a los elementos de existencia. Los elementos de existencia de todo contrato, pues es el consentimiento y el objeto que pueda ser materia de él, es decir, del contrato. En relación al consentimiento, el consentimiento es el acuerdo o concurso de voluntades que se forma por la oferta y la aceptación de la oferta. Ahora bien, en cuanto al objeto indirecto, el contrato de arrendamiento tiene por objeto obligaciones de dar. Es decir, son obligaciones de dar aquellas que tienen por objeto las cosas. Las cosas muebles o las cosas inmuebles pueden ser objeto del contrato de arrendamiento. Al respecto, el Código Civil señala: son objeto del contrato de arrendamiento todas las cosas que pueden usarse sin consumirse. Entonces, las cosas que se consumen por su primer uso no son objeto de arrendamiento, como por ejemplo los alimentos. Otro de los elementos, entonces, en relación a el objeto es el precio. El pago de la renta debe ser un precio cierto. Debemos aclarar que en el contrato de arrendamiento no nada más
el precio de la renta se paga con dinero, no. También el precio de la renta puede ser cubierto con cualquier otra cosa, siempre que esta cosa sea cierta y determinada. Por ejemplo, el arrendatario puede obligarse a pagar por concepto de renta, podemos decir, una docena o 2 docenas de calzado de tales características, siempre que este calzado sea cierto y determinado. ¿Sí? Sí es posible de esta manera pagar la renta. Esto en cuanto a los elementos de existencia. Ahora, los elementos de validez, vamos a hacer referencia a la capacidad y a la forma. Todas las personas que son hábiles para contratar pueden celebrar el contrato de arrendamiento. Todas las personas autorizadas por el dueño y autorizadas por la ley pueden celebrar el contrato de arrendamiento. Entonces, pueden celebrar o tienen capacidad para arrendar el propietario de los bienes, la persona que aún sin ser dueño esté autorizado por el dueño para celebrar el contrato, o bien las personas que sin ser dueños estén autorizados por la ley para celebrar el contrato. Todas estas personas están facultadas para otorgar un arrendamiento. En cuanto a la forma, dijimos que el contrato de arrendamiento es un contrato formal, entonces debe otorgarse por escrito. La ley solamente señala esta forma escrita, no especifica si el contrato debe otorgarse en escritura pública, ante notario, no. Simplemente expresa que debe ser por escrito. Entonces, aquí tenemos tanto los elementos de existencia como los elementos de validez. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a poner como ejemplo el siguiente hecho. El día de hoy, 31 de octubre del año 2023, un sujeto de nombre Juan García celebra un contrato de arrendamiento con María Pérez respecto a un departamento ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos, número 550 de la zona centro en la ciudad de León, obligándose el arrendatario a pagar por concepto de renta 5,000 pesos mensuales. La vigencia del contrato es por un año. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí definimos o establecemos quiénes son los sujetos, quién es el arrendador, quién es el arrendatario, la vigencia del contrato, el pago de la renta, que son 5,000 pesos mensuales durante un año, y el bien inmueble, también objeto del contrato de arrendamiento. Las partes deben sujetarse a los derechos y a las obligaciones establecidos por el propio ordenamiento jurídico. Pero, como es un contrato, las partes acuerdan cuáles son las cláusulas o las normas a las cuales van a quedar sujetos, de conformidad al principio de autonomía de la voluntad, ya que el capitulado denominado cláusulas es creadora de derechos y de obligaciones para cada uno de los sujetos, es decir, para el arrendador y para el arrendatario. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendador? La definición que dijimos señala: es un contrato mediante el cual una de las partes se obliga a conceder el uso temporal de una cosa. Aquí nos estamos refiriendo al arrendador. El arrendador entonces tendrá las obligaciones siguientes. Primero, conceder el uso temporal de un bien, de una cosa. Bien sea una cosa mueble o una cosa inmueble.
Si el arrendador está obligado a conceder el uso temporal de un mueble o de un inmueble, entonces también está obligado a entregarlo. Otra obligación entonces es que el arrendatario está obligado a entregar el bien inmueble objeto del arrendamiento o el bien mueble objeto del arrendamiento. La entrega. La entrega entonces deberá hacerse en el tiempo, lugar, modo o sustancia, pero el Código Civil puede señalar reglas específicas para la entrega de la cosa objeto del arrendamiento. Para el Código Civil del Estado de Guanajuato, entonces, te invito a leer del artículo 1913 al 1922. También el arrendador está obligado a entregar la finca en buen estado de servir para el uso convenido. Si el objeto del arrendamiento es un departamento, el uso convenido es para casa-habitación. Por tanto, el departamento debe de servir para dicho finalidad, dicho uso, casa-habitación. Y debe de entregarla en perfecto estado de servir para ese uso. El arrendador está obligado a no estorbar, a no embarazar el uso que el arrendatario tenga de la finca. El arrendador está obligado también a garantizar una posesión pacífica de la cosa. Por lo tanto, no debe haber ningún hecho o acto que afecte el uso y goce temporal que el arrendatario tendrá de dicho bien. El arrendador será responsable por los daños y perjuicios causados por el mal estado o la mala condición en que haya hecho la entrega de las cosas. Estas son algunas de las obligaciones del arrendador. El fundamento de lo anterior es el artículo 1913. Te invito para que lo leas y lo estudies. Ahora vamos a hablar de las obligaciones del arrendatario. El arrendatario tiene como obligación pagar la renta en los tiempos y plazos convenidos. Ese pago de la renta debe estar sujeto de igual manera a los principios de exactitud del pago en el tiempo, lugar, modo y sustancia. Pero de igual manera te invito a que leas ahora a partir del artículo 1924 y siguientes, porque ahí te vas a encontrar reglas específicas sobre el pago de la renta. El arrendatario también está obligado a conservar el bien objeto del arrendamiento en buen estado y no causar daño al mismo. Por tanto, debe conservarlo en buen estado y de servirse para el uso convenido. Si el uso convenido es para casa-habitación, no puede alterar la forma o el uso de la finca y cambiarlo para comercio, para industria, no, porque entonces sería causa para rescindir dicho contrato. El arrendatario está obligado también a hacer las reparaciones necesarias, ¿sí?, que sean útiles para el servicio de la cosa objeto del arrendamiento, ¿sí? Y obviamente esa reparación puede ser objeto o materia o aplicarse más bien, ¿sí?, al pago de la renta. O el arrendador estaría obligado a reembolsar esos gastos que hizo el arrendatario. El arrendatario también está obligado a devolver o a restituir la finca arrendada.
Esa tal vez es una de las principales obligaciones del arrendatario, porque una vez vencido el término del arrendamiento, termina, y al terminar el contrato, los efectos jurídicos del arrendamiento se extinguen y trae como consecuencia que el arrendatario está obligado a restituir o a devolver, en este caso, el departamento. Esas son entonces algunas de las obligaciones que tiene el arrendatario. Te invito ahora a que leas el artículo 1923. Ahí leerás todas las obligaciones de este sujeto, para que por favor leas y estudies este artículo. Bueno, entonces, para continuar y ya ir finalizando este contrato tan importante en la práctica de los contratos, y es el contrato que, como les dije en un principio, se realiza con mayor regularidad en la vida social. Ahora, ¿cómo termina un contrato? ¿Cuáles son las causas de terminación de un arrendamiento? En el Código Civil se señalan, por ejemplo, como causas de terminación del arrendamiento el vencimiento del plazo. Si el contrato es por un año, como comentamos en el ejemplo, una vez llegado ese acontecimiento futuro y cierto, pues termina el contrato de arrendamiento. También termina por convenio. Si las partes llegan a un acuerdo en donde de manera anticipada pues deciden dar por concluido el contrato, pues también ese acuerdo de voluntades o convenio le dará fin, le dará término. Otra de las causas es por expropiación por causa de utilidad pública. Puede darse el caso que el departamento dado en arrendamiento pues sea expropiado por causa de utilidad pública. Aquí pues el contrato de arrendamiento también terminará. Otra de las formas de terminar el contrato de arrendamiento es por rescisión. En la rescisión implica el incumplimiento de las obligaciones por una de las partes. Si el arrendador causa daño a la finca arrendada o estorba el uso de la finca arrendada, pues podrá darse por rescindido el contrato. Si el arrendatario no paga la renta, entonces también podrá rescindirse el contrato. Otra de las causas de terminación es por confusión. Recuerden ustedes que la confusión es una forma de extinción de las obligaciones cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una sola persona. Por ejemplo, si el arrendatario tiene la obligación de pagar la renta, pero si el arrendatario adquiere la propiedad del departamento, pues ya no tiene sentido que exista el contrato de arrendamiento, ya que el arrendatario tiene en su misma persona la calidad de deudor y la calidad de acreedor. Estas son algunas de las formas de terminación del contrato de arrendamiento. Ahora bien, por último, una de las causas que les acabo de mencionar es la rescisión. Es común que en la práctica se demande la acción de rescisión por la falta de cumplimiento de las obligaciones. En el Código Civil te voy a mencionar dos, que vienen fundamentadas en el artículo 1999 de nuestro ordenamiento jurídico. Primera causa, por falta de pago de la renta, por 2 mensualidades consecutivas. Si el arrendatario de manera consecutiva en 2 mensualidades no paga la renta, nace para el arrendador el derecho de rescindirlo. El otro supuesto es por subarrendamiento.
Si el arrendatario no tiene autorización por parte del arrendador y subarrienda ese departamento, entonces procederá a la rescisión del contrato de arrendamiento. Y la rescisión, una vez declarada judicialmente, tiene como consecuencia jurídica que el arrendatario deberá restituir y de entregar la finca arrendada al arrendador. Si se demandaron el pago de rentas no pagadas, tal vez intereses, daños y perjuicios y demás prestaciones, pues en la sentencia el juez podrá condenar al arrendatario a pagar todas y cada una de estas prestaciones. De manera general, ¿sí?, te expliqué en qué consiste el contrato de arrendamiento, cuáles son las obligaciones de las partes y algunas de las formas en que puede terminar el contrato de arrendamiento. Por mi parte es todo. Tú sabes que soy tu asesor jurídico y cualquier pregunta la puedes hacer aquí en los comentarios. Si te gustó el video, por favor házmelo saber, que estoy para servirte. Es todo por el día de hoy y me despido. Que pases buenos días.